Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Estoy muy complacida de estar aquí y muy feliz de haber tenido la oportunidad de escuchar al doctor Jaén. La presentación. Con ellos allá que están jugando. Bueno, pero saludan por lo menos. Okay. Gracias. Vamos a hablar un poco de la patología de aorta, la visión del patólogo, cómo vemos los patólogos de esta patología. Primero que todo, recordar los segmentos de la aorta que nosotros tomamos en consideración. La raíz aórtica desde el anillo valvular hasta la unión sinotubular, que comprende los senos de Valsalva y los ostium de las coronarias, la aorta ascendente, que es la única porción donde no hay ramas vasculares, que va hasta la emergencia del tronco brachiocefálico, el arco aórtico, que es lo que nos atañe en la reunión de hoy, desde el tronco brachiocefálico hasta la subclavia izquierda, posteriormente la descendente, la aorta descendente, tanto torácica como abdominal, la torácica hasta el tronco celíaco y la abdominal hasta la bifurcación de las ilíacas. Un poco de la histología normal de la aorta, hay que reconocer lo que es normal para entender lo que es patológico. La aorta es una arteria elástica que, igual que los otros vasos del cuerpo, que las otras arterias, tiene una capa íntima, la capa media y la adventicia. No sé si aquí pueda marcarlo un poco, sí. Fíjense la capa media con coloraciones habituales de hematoxilina y eosina. Para nosotros los patólogos poner en evidencia los elementos de la pared aórtica, tenemos que hacer coloraciones especiales. Estas coloraciones, como el tricrómico, nos ayudan a ver el componente muscular y el tejido colágeno de la pared. La coloración de fibras elásticas, utilizamos la elástica de Veroev, y fíjense cómo la pared aórtica, la capa media, es una arteria elástica constituida por un continuo de fibras elásticas, donde la íntima es prácticamente un espacio virtual en condiciones normales, y en la adventicia podemos ver acá, en esta foto, los vasos nutricios, que son los vasos de la vasa vasorum, y fíjense que también utilizamos la coloración de paja azul al ciano. La coloración de paja azul al ciano o paja al cian blue, y con esta coloración de paja al cian blue, ¿qué ponemos en evidencia? Los componentes de la matriz extracelular, los mucopolisacáridos, o sea, los proteoglicanos que forman la matriz extracelular y que los vemos aquí en color azul. Cuando nosotros los patólogos recibimos una biopsia de patología quirúrgica de aorta, nos gusta contar con un poco de información clínica, porque si no, simplemente estamos viendo la biopsia y no estamos interpretando las biopsias. También nos interesa un poco saber cuáles son los factores de riesgo, tanto para aneurisma como para disección, que tiene el paciente, por qué lo operaron y qué segmento de la aorta ustedes operaron. Es importante contar con la información si se trata de un paciente hipertenso, si tiene historia de aterosclerosis, de consumo de drogas, de traumatismo aórtico, si es considerado un síndrome de Marfan y si ha sido estudiado para esto, o si tiene alguna otra patología genética, si sospechan por ecocardiografía o por algún otro estudio de que se trate de un problema inflamatorio de la aorta o cualquier otra cosa, para que nosotros podamos hacer una buena correlación clínico-patológica del caso. Cuando el doctor Moreno me contactó, me pidió que les trajera un poco de lo que hacemos nosotros en la sección de patología cardiovascular hoy en día. Entonces, revisando los casos, desde el 2011 hasta la actualidad, de 597 biopsias que recibimos, en su mayoría del Hospital Universitario de Caracas, 98 casos fueron de patología de aorta. Fíjense que el 70% eran pacientes del sexo masculino y solo casi 30% del sexo femenino. Tal y como lo describe la literatura, la mayoría de estos pacientes tenían más de 60 años de edad, el resto entre 31 y 50 años de edad, y fíjense que solo 2 casos tenían entre 21 y 30 años de edad. No tuvimos ningún paciente de menos de 20 años de edad con patología de aorta. ¿Qué recibimos en la sección? El 50% de los casos estaban constituidos por aorta ascendente con válvula sigmoidea, solo 28% referidos en la boleta como aorta abdominal, 10% eran casos de raíz aórtica,
y un único caso venía referido como arco aórtico y solo 2 casos como aorta torácica. Ahora, ¿qué vimos nosotros? ¿Qué reportó el patólogo en esos casos? El 32% tenían disección de aorta, independientemente de la localización, y 68% no tenían disección. En la gran mayoría de los casos, el patólogo no reporta una única cosa en la biopsia. Fíjense que los 31 casos de pacientes con disección tenían patología asociada. El 54% tenían aterosclerosis y el 12,9% tenían degeneración quística, lo que se consideraba en ese momento degeneración quística de la capa media, y 12% necrosis quística de la capa media. 2 casos venían con perforación de la aorta, uno de ellos aorta abdominal y el otro era aorta ascendente. Fíjense que los que venían sin disección, la gran mayoría, el 92,5% tenían aterosclerosis. Esta aterosclerosis no venía sola y no necesariamente era el agente causal de la dilatación, ya que todos venían como aneurisma de aorta. Venía asociado a degeneración quística y necrosis quística de la capa media, trombo, tuvimos 9 casos de aorta bivalva y tuvimos un caso de aneurisma de seno de Valsalva, de estenosis aórtica calcificada trivalvular, tuvimos un caso de arteritis de Takayasu y un caso de aneurisma de aorta ascendente asociado a endocarditis aórtico. Este caso es un caso de aneurisma de seno de Valsalva. Este es el caso de patología quirúrgica. Fíjense cómo es un fragmento sacular de color blanco nacarado. El estilete traspasa un área de perforación en el vértice de la lesión. Y fíjense que cuando lo vemos histológicamente es una pared muy adelgazada, deformada, constituida por un tejido colágeno bastante laxo, donde lo que queda acá es lo que podemos decir que es fibra muscular, está revestido por esto, que es un endotelio vascular. Y traigo a colación este casito del museo, es un aneurisma de seno de Valsalva, del seno coronariano derecho, que es lo más común. Lo podemos ver acá, está complicado, con perforación y trombosis. Este caso se perforó hacia la aurícula derecha, también hacia el ventrículo derecho, está totalmente trombosado y fíjense cómo el septum interventricular está totalmente abombado. Cuando recibimos aortas bivalvas, la mayoría son muy similares, tuvimos 9 casos en esa temporada. Fíjense cómo los cuerpos valvulares, que son estos 2, están totalmente deformados. Los cuerpos valvulares están engrosados por fibrosis, pero también hay nódulos calcificados. Estos nódulos amarillos calcificados, erosionados, se forman en la superficie valvular hacia el seno de Valsalva predominantemente. Y fíjense cómo la aorta ascendente por encima de esta estenosis bivalva está dilatada, mide 6 centímetros y tiene hemorragia adventicial. Cuando nosotros los patólogos hablamos de aneurisma, consideramos un aneurisma cuando hay un incremento segmentario del tamaño aórtico un 50% del valor normal, o lo que es lo mismo, 1.7 veces el valor normal. Entonces, ¿qué consideramos nosotros el valor normal? El valor normal del diámetro aórtico está establecido desde hace mucho tiempo y no ha cambiado desde el año 91 para acá. Entonces, fíjense cómo hay factores que hablan de cuál debe ser el diámetro aórtico. Va disminuyendo desde la raíz aórtica hasta la aorta descendente. Se dice que es mayor en el hombre que en la mujer, pero a medida que pasa el tiempo, pues con los años esta diferencia disminuye y va a depender tanto de la edad, del sexo, del segmento aórtico evaluado, inclusive del método utilizado para medir la aorta. Fíjense que va desde 2.43 centímetros hasta 3,91, con una desviación estándar desde 0.27 hasta 0.4. Cuando hablamos de aneurisma, ¿cómo lo clasificamos los patólogos? En la clasificación que todos ustedes conocen de aneurisma verdadero y pseudoaneurisma, dependiendo de si la pared del aneurisma está constituida o no por las 3 capas de la pared aórtica. Entonces, fíjense, en este caso, los aneurismas verdaderos pueden ser, de acuerdo a su forma, saculares y fusiformes. Saculares cuando es un aneurisma segmentario, donde solo una parte de la pared está dilatada, es como una dilatación diverticular. Y fíjense acá cómo hay hemorragia adventicial y este pequeño saquito que es el aneurisma. Y fusiforme cuando vemos que la dilatación es más difusa y abarca el tubo aórtico o un segmento de este tubo.
¿Qué vemos histológicamente? O sea, los hallazgos histológicos en un aneurisma son muy variados y pueden ser de leves a severos, dependiendo de la patología de base. Por eso el patólogo tiene que saber algo de la información clínica al momento de interpretar la biopsia. Entonces, yo no sé si ustedes tienen frío, pero yo me estoy congelando. De verdad, me estoy congelando. ¿Ah? No, porque es que de verdad, no sé si es que me pega el aire directo, pero está muy helado. Entonces, fíjense, los hallazgos histológicos van desde hallazgos leves hasta hallazgos mucho más severos, dependiendo del tiempo de evolución de la enfermedad también y dependiendo de la patología de base. En este caso, con una coloración de elástica que está contrastada con tricrómico de Van Gisel, podemos ver cómo las fibras elásticas pueden tener una disminución de su densidad con fragmentación, como lo vemos acá. Fíjense cómo hay pérdida de la continuidad de las fibras elásticas que pueden llegar a separarse y producir una disección de la pared. Aquí vemos una visión mucho más severa de este caso, donde hay una pérdida muy marcada del tejido elástico de la pared aórtica. Aquí vemos con esta coloración de tricrómico de Gomori, lo que ven en verde es tejido colágeno. Y fíjense cómo la pared está sustituida por fibrosis. Y lo que ven en rojo es tejido muscular. Hay una disminución y fragmentación del tejido muscular que compone la pared aórtica. Es muy importante también conocer los antecedentes porque fíjense en este caso, donde la pared tiene un área central de necrosis, que es esta banda verde que podemos ver acá. Y esa área central de necrosis la podemos ver en la pared aórtica cuando hay alteración de la difusión de oxígeno de la pared, ya sea que haya alteración de los vasos nutricios de la vasa vasorum o alteración intimal con engrosamiento, ya sea por una placa de ateroma u otra cosa que no permite que se nutra la pared aórtica. Y esta área de necrosis de la pared puede ser el punto de partida de una disección. Lo otro importante, y por eso hacemos coloraciones especiales de paz azul al cian, que esta coloración es ver la cantidad de matriz extracelular, los proteoglicanos de la matriz extracelular. Y fíjense que estos proteoglicanos son producidos por las células y liberados al espacio extracelular, y cómo forman estos pequeños espacios que coalescen y llegan a formar verdaderas lagunas, como lo vemos acá, mal llamado necrosis quística de la capa media. ¿Por qué mal llamado? Porque ni hay necrosis ni son verdaderos quistes, o sea, no tienen ningún revestimiento epitelial. El término adecuado sería degeneración de la capa media, que va desde una degeneración mixoide hasta una degeneración mucho más marcada. Cuando no recibimos información y tenemos una degeneración de la capa media muy marcada, como lo que se llamaba necrosis quística de la capa media, es aorta ascendente y es un paciente masculino joven, podemos inferir que pueda tratarse de un Marfan y por lo menos lo colocamos como una sugerencia, estudiar síndrome de Marfan en estos pacientes. Este fue un caso que recibimos en la sección de un Marfan asociado a aorta bivalva. Fíjense cómo la válvula está fusionada en sus comisuras, totalmente deformada, y en la superficie de Valsalva cómo se acumulan estos nódulos calcificados. Una dilatación aneurismática supraestenótica y aparte de todo, pues una condición de base y una disección de la aorta. Esto que ven acá es la capa media expuesta y fíjense cómo esto sería un colgajo medio intimal y un colgajo medio adventicial. Cuando tenemos una dilatación que abarca la raíz hasta la aorta ascendente, con una dilatación del anillo valvular, una insuficiencia valvular, si tenemos información clínica adecuada y el paciente no tiene ningún antecedente patológico pertinente, podemos hablar de una ectasia anuloaórtica. No lo decimos casi nunca en los reportes porque no tenemos la información y no podemos inferir que el paciente no tiene ningún otro antecedente. ¿Ok? Fíjense cómo, a diferencia de lo que vimos anteriormente, las válvulas sigmoideas están elongadas, adelgazadas. Ay, gracias, doctor. Que de verdad el frío me tiene loca. Sí.
ya me sacaron la tarjeta amarilla, están elongadas, adelgazadas y hay un discreto engrosamiento del borde libre y de cierre que nos habla de que hay insuficiencia valvular porque hubo reflujo y ese reflujo choca contra el borde libre de la válvula y lo va engrosando y lo va fusionando. Cuando lo vemos histológicamente, el cuerpo delgado y el borde libre y de cierre engrosado. En la sección se hizo una tesis de disección aórtica evaluando 100 casos, 100 pacientes, donde 37 estuvieron en disección y fíjense lo que recibimos en la sección, fragmentos o segmentos de pared con separación de la capa media hacia un colgajo medio intimal, un colgajo medio adventicial. Fíjense que la aterosclerosis no era siempre lo más llamativo, pero sí habían casos con aterosclerosis desde leve hasta muy marcada. Este es el punto exacto de la disección donde se separa la capa media, puede haber trombosis de la falsa luz y los patólogos podemos inferir cuánto tiempo aproximado tiene la disección. Como en este caso es una disección que no es aguda porque hay fibrosis de la capa media alrededor de la falsa luz, hay un tejido de granulación que se está formando con neovasos y infiltrado inflamatorio. Podemos hablar también de que es una disección antigua porque tenemos reendotelización de la falsa luz en la capa media expuesta. Podemos hablar también de tipos de disección aórtica de hematoma intramural cuando hay un aumento de los vasos de la vasa vasorum en el espesor de la pared con ruptura de los mismos y extravasación de glóbulos rojos, como lo vemos acá. Por lo general no conseguimos en ese fragmentico que nos llevan pues la laceración intimal asociada. O sobre todo en pacientes con aorta abdominal tenemos una placa de ateroma, como en este caso, complicada con ruptura, que se puede perforar y hacer una disección por una úlcera aterosclerótica penetrante. Cuando hablamos de aterosclerosis, utilizamos la clasificación del Concilio de Aterosclerosis en lesiones iniciales, intermedias y avanzadas, y podemos ver los 3 tipos de lesiones. La aterosclerosis no necesariamente es el agente causal de la patología, puede ser un factor asociado en lo que ve el patólogo. Esta es una placa tipo 3 donde no se ha formado un núcleo lipídico y vemos la grasa extracelular e intracelular. Esto es la íntima engrosada y esto ya es la capa media. Fíjense cómo hay disrupción de la elástica. Esta es una placa tipo 4 con un núcleo lipídico bien conformado, una placa tipo 5 con un núcleo lipídico y una cápsula fibrosa, y fíjense la tipo 6 que es la placa complicada. ¿Con qué se complica? Hemorragia, ruptura y trombosis. En la mayoría de los casos de aorta ascendente tuvimos aterosclerosis en 50 de los casos. Fíjense que iban desde placas iniciales, intermedias y avanzadas, pero rara vez eran placas complicadas, a diferencia de la aorta abdominal, donde en su mayoría eran placas complicadas con trombosis. ¿Qué nos envían ustedes cuando ponen en la boleta aorta abdominal? El contenido del aneurisma. Okay. El contenido del aneurisma, que es un molde vascular. Esto, un enorme trombo que cuando lo cortamos está recanalizado, y estos son los componentes histológicos, y podemos incluso hablar un poco del tiempo de evolución del trombo. Fíjense que en el aneurisma abdominal pues se asocia aterosclerosis complicada, como en este caso. Estos son cristales de colesterol de un núcleo lipídico y esta es la úlcera de la placa. Y este fue el único caso que recibimos de aortitis de Takayasu en un paciente masculino de 59 años, y fíjese el aspecto en corteza de árbol por el engrosamiento marcado y firme de la pared. Y ese engrosamiento se debe a fibrosis, predominantemente adventicial, esta es la adventicia, seguido de la capa media y engrosamiento intimal. Aparte de eso hay una proliferación de vasos, miren cómo están engrosados los vasos adventiciales, hay disminución del tejido elástico y del tejido muscular, infiltrado inflamatorio, con formación de verdaderos folículos linfoides con centros germinales. Esto es un filete nervioso hipertrófico. Puede haber extravasación con un verdadero hematoma intramural, fibrosis con coloración de colágeno, el infiltrado inflamatorio y el infiltrado inflamatorio mixto acá. La visión del patólogo. La visión del patólogo va a depender de lo que ustedes quieran que vea el patólogo. Si el patólogo no va de la mano con el clínico, la visión del patólogo puede estar muy nublada y el diagnóstico va a ser descriptivo. No vamos a poder hacer una buena correlación clínico-patológica. Y muchísimas gracias.